Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean bienvenidos al capítulo número 399. Estamos en una serie que se llama Los planes de Dios. Hoy día voy a hacer el capítulo número 12 titulado Afligidos. ¿Quién no se ha afligido alguna vez en la vida? Todos hemos pasado por diversas dificultades, situaciones, circunstancias. Algunos están pasando por hace mucho tiempo aflicciones que no pueden casi ni resistir. Pero bueno, igual el cristiano las pasa. No es que nosotros somos constituidos hijos de Dios, somos escogidos, somos llamados, somos justificados y con eso no nos va a tocar ningún problema. Todo lo contrario, debemos ser probados, dice la palabra. Debemos ser examinados por Dios en cuanto a realmente cuál es nuestra fe y nuestra dependencia de Él, cómo llevamos el cristianismo, si realmente hablamos y solo somos de la boca para afuera y nada más. Y claramente a nadie le gusta padecer de enfermedades, de conflictos, de situaciones, problemas. A nadie le gusta afligirse. Si estamos en nuestro sano juicio, pienso que todos anhelamos ser felices, evitar el dolor y cualquier tipo de sufrimiento. El ser afligido representa una etapa oscura en nuestra vida, momentos desagradables que preferimos olvidar y no quisiéramos regresar a ellos, ni siquiera acordarnos de ellos. Son esas épocas en que el tiempo parece detenerse y nos repletamos de ansiedad, se nos altera el apetito y hasta se nos quita el sueño. Nos sentimos muchas veces en un hoyo profundo o en un túnel sin salida en donde no podemos ver la luz y no sabemos cómo salir de allí. A nadie francamente le gusta ser afligido. ¿Qué es una respuesta normal a una situación desagradable o una pérdida importante? Pero es normal que todos seamos afligidos de una u otra forma, pues somos claramente influidos por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Además, que vivimos en medio de un mundo incrédulo, con familia o familiares incrédulos, con amigos o compañeros de trabajo incrédulos, bajo la influencia de Satanás y sus huestes espirituales de maldad, y además influidos también por nuestros propios apetitos de pecar, que todavía permanecen en nosotros. Pero aunque las aflicciones no nos parecen que vinieran de Dios, a la verdad, Él tiene un plan para cada aflicción. Y aunque le permite incluso al maligno afligirnos, sabe que si nos humillamos y clamamos a Él, Él nos da firmado que nos responderá, aunque puede ser que la respuesta tarde o no sea precisamente lo que queremos. La Biblia, hermanos, describe sutilmente las primeras aflicciones, incluso allí en el Génesis, en Edén. Recuerden ustedes que Adán y Eva se afligieron porque estaban desnudos, sintieron temor, dice la Escritura, y se escondieron. Dios, por su parte, preguntó, ¿dónde estás tú? Ahí en Génesis 3:9. Como también, si lo miramos desde el punto de vista de Dios, es como decir, me da pena dónde has caído. ¿Dónde estás? ¿Por qué te alejaste de mi presencia? Dios no es un Dios sádico. Él no se goza con nuestro dolor. Pero hay razones trascendentes que muchas veces no alcanzamos ni siquiera a imaginar, que maneja solo la mente del Señor. Algún día tal vez entenderemos por qué nos pasaron ciertas cosas. Pasan meses o años y a veces entendemos el porqué de tanta dificultad o el porqué de la aflicción. Muchas personas se irán de este mundo sin saber por qué ni para qué de innumerables situaciones que les afectaron. Pero en la medida que se adquiere sabiduría, se va creciendo, se va madurando en esta área, hasta que resulta más fácil comprender. Aunque siempre hay circunstancias que no llegamos a comprender totalmente. En la medida que vivimos más cerca de Dios, en comunión con Dios,
le vamos conociendo un poquito más, vamos entendiendo más fácilmente cuáles son sus propósitos. En la medida que maduramos como creyentes y vivimos cerca de papá, vamos entendiendo a papá, comprendiendo su carácter. E igual nos equivocamos. E igual a veces no comprendemos qué es lo que está tratando de decirnos, de hablarnos, de señalarnos. No siempre será fácil. Así que si estás pasando aflicciones, primero que nada debes saber que Dios te ama y no se ha olvidado de ti. Tengas o no tengas la culpa de tus propias aflicciones. Mantén firme la comunión con Dios, constante en la oración, constante en la alabanza al Señor, y verás la luz en medio de las tinieblas. Y te aseguro que reconocerás la mano amiga de Dios en medio de los puños enemigos. Sí, aprenderás a reconocer la mano amiga de Dios en medio de los puños enemigos. Y entenderás los susurros de la voz del Espíritu Santo en medio de los gritos de la situación que te aflige y te quita el sueño. Aprenderás a reconocer la voz de Dios. Entre tantas voces, entre tu propia voz interior y la voz del Espíritu Santo, vas a aprender a reconocer la voz de Dios. Recuerda que Dios perdona al pecador arrepentido, que fortalece al que se humilla, que mira de lejos al altivo y al hipócrita, y no le interesa el dinero de la gente ni sus logros materialistas, que recibe con los brazos abiertos, como un padre a un hijo, al que de corazón puro se acerca a Él pidiendo ayuda. Él quiere ayudarnos. Es un Dios de misericordia, de compasión, de amor. Él se goza con ayudarnos. Le gusta que le pidamos ayuda y que alabemos su nombre. Y queramos o no, es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Nadie puede obtener su grado de doctor en medicina, por ejemplo, si no es en muchas ocasiones examinado y aprobado en sus conocimientos teóricos y también en sus conocimientos prácticos. Yo, para recibir mi grado de médico cirujano, tuve que ser muchas veces examinado, con exámenes teóricos y también con exámenes prácticos. Tuve que aprobar en todos ellos. Si reprobaba alguno, tenía que volver a repetirlo hasta que lo aprobara. De eso se trata. La teoría debe ser llevada a la práctica también en la iglesia de Dios. Así, por ejemplo, cuando le pedimos al Señor que nos dé más paciencia. Ojo, si estás orando por eso, Dios, dame paciencia. En respuesta a esa oración, debes saber tú que vendrán situaciones difíciles, familiares, de amistades o de origen laboral, donde sea, que afligirán tu espíritu hasta que aprendas la paciencia. Así es. Debemos tener cuidado con lo que oramos a Dios. Si nos hemos examinado y nos encontramos faltos de amor, Dios pondrá a nuestros pies innumerables circunstancias difíciles que probarán cuánto hemos aprendido a dar amor a Dios y al prójimo. ¿Pediste ser más santo? Serás afligido y probado en este asunto, y hasta bombardeado de distintas posibilidades de pecar en diversas áreas de tu vida. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es, debes ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba tu fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. La pregunta ¿es el diablo el que nos aflige todo el tiempo con diversas pruebas? ¿O también Dios tiene planes de aflicción? ¿Sí? ¿Dios nos pone situaciones de aflicción para hacernos crecer más rápidamente? Responda usted. Cuando revise ciertas historias en las Escrituras, escudriñe la participación del diablo en ellas y también la participación única de Dios. Para muestra un botón. ¿Quién trajo las 10 plagas de Egipto que afligió de tan diversas maneras al faraón y a todos los egipcios? ¿Acaso no fue Dios?
¿Acaso el diablo también endureció el corazón de Faraón? ¿O también fue Dios? Medite usted en eso, hermano. Que no todas las plagas que han caído sobre su vida son culpa del mundo, de la carne y del diablo. Muchos de los planes de Dios para tu vida es precisamente pasar por situaciones difíciles para hacerte reaccionar. Yo miro para atrás en mi vida y precisamente veo esas situaciones difíciles que llegaron a mi vida y que me permitieron cambiar mi rumbo. Si yo no hubiese pasado por tal situación difícil, no estaría aquí, de seguro. O Dios me hubiese puesto otras, muchas más situaciones más terribles para que reaccionara. Porque si estaba escogido por Dios, Dios me iba a alcanzar. A la buena o a la mala. Así decía mi madre. O me vas a obedecer a la buena o me vas a obedecer a la mala. Mejor obedece a la buena. Y así es. Y así era también. He hablado con algunas personas al respecto. Y les cuesta aceptar que Dios es el único autor de algunas aflicciones. Por supuesto, Dios no lo hace solo para disfrutar como sufrimos, sino porque como buen padre debe disciplinar a sus hijos. Y si nos deja sin disciplina, ya no somos sus hijos, sino que bastardos, dice la Escritura. Como hay en Hebreo capítulo 12, versículos 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dura palabra para muchos, lo que dice aquí Hebreos 12 del 5 al 11, que nuestro Padre Celestial nos disciplina. Sí, a algunos les molesta mucho. No pueden entender que un Dios de amor disciplina a sus hijos. Claro, porque hoy día el mundo, ¿qué nos enseña? Que no, que los derechos humanos y que el niño no puede ser disciplinado por su padre y el niño que es disciplinado por su padre tiene que demandar al padre y se le quita a ese padre su hijo. Necedades del hombre. Debemos ser educados, debemos ser disciplinados, nos guste o no. Muchas de nuestras aflicciones son solo medidas disciplinarias de Dios como Padre nuestro que está tratando de corregir nuestro rumbo perdido. Nos guste o no, porque a muchos le molestará esto y no querrá realmente reconocer que ha sido probado por Dios. Pero las pruebas pasan y finalmente lo que queda es el aprendizaje. Eso se trata. Ser aprobados, calificados por Dios. Pasamos la prueba. Sobrevivimos a ello. No morimos. Y si morimos haciendo la voluntad de Dios, gloria a Dios. Lo que viene después es mejor aún, pues la muerte no es el fin. Y los que aún son afligidos hasta la muerte, haciendo la voluntad de Dios, entonces podrán ver más allá un mundo sin dolor.
sin enfermedades, sin muerte. Qué maravilloso entonces poder hablar de esto. Plan de Dios. Sí, plan de Dios, ser afligidos. Aunque a muchos no les guste esto. Pero a la verdad, cuando escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que así el pueblo de Dios fue probado. Y muchos de sus siervos fueron probados. Afligidos, anduvieron errantes y no disfrutaron de las promesas que habían para aquellos días. Pero siguieron confiando en Dios. Hombres de fe que a pesar de las grandes aflicciones y dificultades, permanecieron firmes en sus convicciones. Aunque no veían un mundo feliz, aunque no veían la luz en medio de las tinieblas, pero creían en ella. Aunque no veían el gozo y la felicidad, pero creían en ellas. Tuvieron fe. Son considerados personas de fe. Personas que el hombre tal vez desprecia, pero Dios aprecia. Damos gracias a Dios por este tiempo, que este tiempo que hoy dediquemos, estas 2 horas, sea para escuchar palabra de Dios, para aprender, para que Dios nos hable, porque al fin y al cabo, ¿quién no ha pasado por situación difícil? ¿Quién no ha sido afligido? Todos hemos sido afligidos. No siendo cristianos y siendo cristianos. Porque las aflicciones son para todos. Pero lo bueno es que cuando sufrimos por la causa de Cristo y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, las aflicciones que antes eran solamente puro dolor y tiempos duros y difíciles que no queríamos recordar, cuando estamos con el Señor nos hace aprender algo de los tiempos difíciles, de nuestros errores, de nuestros dolores, de nuestros periodos fríos y los periodos también en que nos quemamos. El Señor nos irá moldeando a su imagen. De eso se trata. Ser moldeados a la imagen de Cristo. Perfeccionarnos. Sacarnos lo que está de más. Y para sacarnos algunas cosas que están de más, quitar eso que sobra. Tenemos que pasar muchas veces por procesos dolorosos. La aflicción, el ser afligidos, parte de los planes de Dios. Y hoy día vamos a ver este tema. Hoy día podemos decirle al Señor que entendemos que Él nos está probando en algunas áreas. Y podemos también decirle al Señor, pruébame, prueba mi corazón, Señor. Pero ojo, que cuando pedimos al Señor crecer en ciertas áreas o ser probados, Dios escucha esa oración y seremos probados, porque Dios responde a la oración y Él desea realmente que maduremos, que crezcamos a la imagen del Hijo, que realmente seamos perfeccionados, purificados de todas nuestras impurezas, santificados. De eso se trata. Llegar a ser puros, apartados para Dios, en medio de un mundo malo, de una sociedad que nos rechaza, que no quiere que hablemos de las cosas de Dios, que nos resiste, aún hasta nuestros seres queridos. Pero en medio de todas esas aflicciones, Dios está con nosotros. Sí, papá está contigo para fortalecerte. Dios, háblame, dime que estoy haciendo mal. Dios, moldéame, quiero hacer tu voluntad. Dios, háblame, dime que debo arreglar. Dios, muéstrame el camino que debo andar.
Señor, pruébame. Me postro a tus pies, haz de mí lo que tú quieras. Señor, pruébame. Como una vasija, fórmame a tu manera. Haz de mí un siervo que recibe tu palabra. Quiero ser un hombre obediente en lo que hablas. Si 1000 veces tengo que postrarme, heme aquí otra vez. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú, ser como tú. Dios, háblame, dime que debo mejorar. Dios, moldéame, sin ti no puedo caminar. Dios, háblame, a ti me quiero dirigir. Dios, muéstrame el camino que debo seguir. Señor, pruébame. Me postro a tus pies, haz de mí lo que tú quieras. Señor, pruébame. Como una vasija, fórmame a tu manera. Haz de mí un siervo que reciba tu palabra. Quiero ser un hombre obediente en lo que hablas. Si 1000 veces tengo que postrarme, heme aquí otra vez. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú. Quiero parecerme a ti, hasta arder tu fuego en mí. Cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero parecerme a ti, hasta arder tu fuego en mí. Cámbiame y transfórmame, Señor. Haz de mí un siervo que recibe tu palabra. Quiero ser un hombre obediente a lo que hablas. Si 1000 veces tengo que postrarme, heme aquí otra vez. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú, ser como tú. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Afligidos. Dios mismo, dentro de su plan de sanidad, hizo que fuera necesario que el Cristo sufriera aflicciones, tantas aflicciones que hasta la muerte que padeció fue una muerte horrenda, una muerte de cruz, para que hubiera realmente sacrificio, con derramamiento de sangre de un santo, de alguien sin culpa, o sea, una muerte que no debiera haber sido. Y Jesús fue muy afligido por sus heridas sangrantes. El derramamiento de sangre que se produjo determinó que se pagara la deuda de los pecadores, que creyeran en este sacrificio que Dios planeó por amor a la humanidad. Y en esa condición paupérrima de humillación, de agresiones verbales y físicas, afligido, el Hijo de Dios no abrió su boca para ofender, para ocupar sus poderes, para debatir el asunto,
sino que aceptó su aflicción tal cual plan de Dios. Esa es la historia del siervo sufriente, que con su sufrimiento permitió que millones lleguemos a la eterna felicidad y a una vida sin dolor, sin llanto, sin aflicciones. Él sufrió nuestras aflicciones, esas aflicciones que deberían haber sido eternas, la llevó Dios mismo en su cuerpo para liberarnos a nosotros de la posibilidad de ser afligidos en la eternidad. Isaías capítulo 53, versículos 3 al 12 dice la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué tremenda descripción tan exacta de lo que iba a ocurrir con el Cristo. 7 siglos antes fue profetizado esto. Y así todavía hay gente que dice que la Biblia es un libro más, que no tiene mayor importancia, que solo fue escrito por hombres. Este texto de Isaías fue escrito 700 años antes de que ocurriera todo esto con el Cristo. Despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, no lo estimamos, sufrió nuestros dolores, azotado, molido por nuestros pecados, abatido, dice la Escritura, herido de Dios, que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El autor de los padecimientos de Cristo fue Dios mismo. Dios mismo tuvo como plan que ocurriera todo esto. El Hijo de Dios fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, sufrió la cruz, el martirio, pero dice que verá el fruto de la aflicción de su alma. Gloria a Dios.
porque muchos, millones, irán al reino de Dios. Ese es el gran fruto del plan de Dios. Millones de pecadores que debieran haber sido condenados serán ahora llevados a la presencia de Dios por la fe. Sí, por la fe en este sacrificio. ¿Qué descripción más exacta de los padecimientos de Cristo profetizada 7 siglos antes? El Señor fue tratado mal por sus propios hermanos, por su familia de fe, por los religiosos fue condenado, por los que sabían mejor en las Escrituras que ninguno, por los religiosos más prominentes, que no le reconocieron. Fue acusado injustamente. Fue abandonado incluso por sus propios discípulos en los momentos de la cruz, sin que nadie quisiera atestiguar a su favor para salvarle. Luego dice la Escritura que padeció dolores insoportables, de latigazos y por supuesto de la misma crucifixión, que es una muerte horrorosa, lenta, donde la persona sufre los dolores de los clavos, del estar colgando, la asfixia de estar en esa posición y de no poder levantar el tronco, pues estás apoyado en unos clavos. Qué terrible, hermano. El Señor fue expuesto públicamente para que el populacho se burlara de él. Ese populacho que andaba de visita en Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Los religiosos que habían venido desde lejos a celebrar la Pascua y no se dieron cuenta que el verdadero Cordero de Dios, el verdadero Cordero Pascual, estaba siendo sacrificado por ellos mismos, por sus pecados, y no se dieron cuenta. Así como hoy día no se dan cuenta millones de personas que han leído la Escritura, que han escuchado incluso predicaciones de todo esto, y no entienden, y no quieren creer, y creen que es una religión más. Es una de las tantas posibilidades de verdad. Imagínate. El Señor Jesús guardó silencio. Dice la Escritura, no abrió su boca, porque era necesario que ocurriera así, era necesario que se cumpliera el plan de Dios de que el Cristo fuera afligido de esa manera. Soportó sus aflicciones, soportó sus dolores, sin revelar el significado de cada acontecimiento. Él decidió voluntariamente someterse a los dolores, porque sabía que había plan de Dios en todo esto, porque sabía que habría grande bendición para muchos. Vería linaje, vaya que vería linaje. Millones de todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones vendrían al arrepentimiento. El Cristo decidió ser afligido por amor a muchos, sin que nadie en ese momento le diera gracias por lo que hacía por todos nosotros, porque nadie se daba cuenta de lo que estaba haciendo, a excepción del ladrón en la cruz, que se dio cuenta que tenía al lado a un rey que volvería a la vida y que volvería como el Cristo prometido, y le pidió participar de ese reino. El Cristo fue afligido por amor, por salvar de tan horroroso final que a todos nosotros los pecadores nos correspondía. Dice la Escritura en Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Imitar a Jesús, seguirle a Él, ser constituido a la imagen va a significar también que deberemos pasar por procesos difíciles, situaciones, circunstancias que no se van a solucionar. Una y otra vez le vamos a clamar al Señor: Señor, por favor, sácame de esta situación, sálvame de esta situación, cambia mi situación. Pero vamos a tener que seguir en la misma. Llevar una cruz no es una tarea fácil, no es una tarea agradable, entretenida, placentera, feliz.
Llevar una cruz implica obediencia con penitencia. Seguir el modelo de Cristo no será fácil. Seguir a Cristo significa pasar por aflicciones. No se nos pasa una cruz de chocolate para que la disfrutemos por el camino. No, no es una cruz de chocolate. Es un descrédito público el llevarla, el hablar del Señor, el predicar su palabra, el seguir a Cristo. Seremos rechazados. Seremos rechazados hasta por nuestra familia, por la gente que más amamos. Y la gente común se reirá, harán burlas. Otros mirarán con cara de pobrecito en lo que cree, pobrecito lo que está haciendo. De vez en cuando alguien nos azotará con sus comentarios, con sus críticas, para que nos demos cuenta de que no es un paseo el servir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Debemos negarnos a nosotros mismos, negar nuestra felicidad momentánea, negar nuestra comodidad momentánea, negar nuestras diversiones o placeres que podríamos estar disfrutando. Tomar la cruz y seguirle al Señor. Pocos son los que te ayudarán a llevar esa cruz cuando ya no puedes más. Casi nadie quiere hacerse cargo de tus problemas como seguidor de Cristo, pudiendo ayudarte. Algunos se compadecen, pero no te pueden llevar todos tus problemas. Tendrás que seguir avanzando en medio del dolor, las pocas fuerzas, el camino en su vida que se pone cada vez más pesado. Los comentarios que siguen uno tras otro. La falta de ayuda. Muchas veces tendrás que ir caminando solo con tu cruz, porque nadie más te querrá ayudar. Ojalá al final del camino podamos decir tetelestai, el trabajo encargado ha sido realizado, tal cual lo hizo el Señor cuando dijo tetelestai, todo ha sido consumado. Ojalá podamos hacer el trabajo, hermano, ser responsable en esto, ir en pos de Cristo, negarnos a nosotros mismos, tomar cada uno nuestra cruz y seguirle por el camino del Evangelio. Una cruz que significa obediencia a Dios, obediencia con aflicciones incluido. Pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, dijo el apóstol Pablo. Las aflicciones del tiempo presente nos causan mucho desgaste físico y emocional. Pero el cristiano que tiene sus ojos puestos en Jesús y en la gloria futura que nos espera, estas aflicciones serán cuestión de tiempo que pasará. Porque Dios lo ha planeado así, queremos ser obedientes a Él. Porque sabemos que tienen que ser así las cosas. No es una cruz de chocolate para que la disfrutemos por el camino. Dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fue lo mismo que nos dio ejemplo nuestro Señor Jesucristo en esa profecía de Isaías, que debía estar angustiado, afligido, menospreciado, herido de Dios y abatido. Lo que ahora podemos llegar a sufrir por la causa de Cristo no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Un futuro maravilloso nos espera. Y los padecimientos actuales pueden ser muy dolorosos y hasta asfixiantes. Sentirnos traicionados por nuestros amigos y familiares. Pero no son nada, absolutamente nada en comparación con lo que nos espera con Cristo en su reino. Fíjate, hermanos, que el ladrón crucificado, sí, el que estaba al lado del Señor y que se arrepintió, a pesar de su muerte asfixiante y dolorosa que estaba también sufriendo, y luego que fueron brutalmente fracturadas sus dos piernas para que muriera más rápidamente,
pudo visualizar con todos los dolores de sus aflicciones por sus pecados, pudo visualizar su futuro con el Mesías Rey, que volvería para establecer su reino. Y pidió al Rey, sí, al crucificado de al medio, al Rey. Él lo vio como Rey. Le pidió participación en su reino. Qué tremenda fe de ese hombre. No sé si nosotros podemos tener tanta fe en momentos así, que estamos angustiados, sufriendo, incluso si estuviéramos a punto de morir. De esa manera. Muchos mártires a lo largo de la historia saborearon este trago amargo de la cruz y siguieron fieles a Dios. Es que las aflicciones que el ladrón ahí en la cruz pasaba eran a causa de sus pecados, a causa de sus delitos que fueron ajusticiados, pero él sabía que solo eran dolores pasajeros. Pues ese mismo día, luego de la petición del ladrón, que mostró fe, arrepentimiento y lo reconoció como el Rey, como el Mesías, ese mismo día el Señor le aseguró que iba a pasar al paraíso. Y no por mérito propio, fíjate, sino por la fe en Jesús, sino por la fe en la persona correcta, en el Cristo que él pudo observar de cerca, que ni los creyentes más avesados pudieron reconocer, que ni los mayores eruditos judíos pudieron entender ni ver, ni siquiera los apóstoles. Un delincuente, sí, un ladrón, que moría miserablemente, tuvo a su lado al ser más importante de todo el universo, a la persona más importante también que él conoció en toda su vida. En un par de horas cambió su destino eterno de condenación a dicha gloriosa, aunque no fue librado de las aflicciones a causa de sus maldades. Fíjate, hermanos, que a cada lado ahí en la cruz de nuestro Señor habían dos personas pecadoras, dos ladrones. Los dos estaban sufriendo horriblemente. Uno maldijo su sufrimiento hasta el final y blasfemó contra el Cristo y no entendió nada. Sus aflicciones no lo quebrantaron ante Dios. Por el contrario, incluso habló peor de lo que le estaba pasando y blasfemó contra Dios. Mientras tanto, el ladrón, el otro, que estaba igual de cerca que el Señor, que estaba sufriendo los mismos padecimientos de la cruz que su compañero ladrón, creyó y entendió todo. Dios le fue revelado y rogó al Cristo. Y aunque sufrió igual y hasta peor, aun cuando le quebraron ambas piernas, sabemos que alcanzó la gloria futura, que es un gran pecador, que de seguro estará en el reino de Dios. No estamos seguros si ciertos hermanos de nuestra iglesia compartirán una morada eterna con nosotros, pero sí sabemos que un delincuente habitual, que se arrepintió en medio de su gran aflicción, con 100% de seguridad, estará allí, sí, más allá del sol. Una misma aflicción, fíjate tú, puede salvar a un pecador, mientras otro en iguales condiciones se puede perder. Depende si el afligido es capaz de reconocer a Cristo antes de morir y clamar por su perdón al santo siervo sufriente. Dios es el que escoge a quién va a salvar. Los dos estaban absolutamente perdidos y Dios decidió escoger a uno de ellos para dejarnos un tremendo ejemplo en nuestra vida. Y esto no pasa para la gloria del hombre, sino para Dios, quien lo escogió, quien abrió sus ojos para que pudiera ver la oportunidad que estaba frente a él. Nosotros cada día tenemos estas oportunidades de servir a Dios, de serle fiel,
de llevar esa cruz, de sufrir los padecimientos que también sufrió el Cristo, de soportar esos padecimientos, de ser herido de Dios, de ser quebrantado por Dios. Muchos, por diversas situaciones, enfermedades, accidentes, cuestiones de la vida, están padeciendo o han padecido. Muchos no han entendido nada y siguen su vida tal cual, creyendo que fueron salvados por suerte o por cuestiones que ni les interesa saber. Pero otros, sí, otros, gloria a Dios, han podido ver. Dios ha abierto nuestros ojos. Gracias porque pudimos haber sido como aquel ladrón que no entendió nada. Pudimos haber sufrido las mismas aflicciones a lo largo de nuestra vida que otra persona que no entendió nada. Gracias porque podemos leer las Escrituras y entenderlas. Podemos leer al profeta Isaías y sus predicciones de lo que sería el sufrimiento de Cristo. Y nos angustiamos y toca nuestro corazón el Espíritu de Dios. Como Dios mismo, con tanto amor y misericordia hacia nosotros, fue capaz de hacer eso. Oh Señor, gloria a Dios, porque has tenido a bien, sí, has tenido a bien ayudarnos. Angustiado y afligido el Señor, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Sí, afligido, herido de Dios, abatido. Jehová quiso quebrantarlo. Fue plan de Dios. Aunque a muchos les cuesta creer que un Dios de amor tenga como plan la aflicción, como plan para rescatarnos, como plan haberse Él mismo hecho hombre y soportado todo tipo de sufrimiento y padecimientos muy dolorosos. Y también tiene como plan afligir a los que serán hijos de Dios. ¿Por qué? Aunque muchos no entiendan. Porque es muy difícil que sin aflicción nos demos cuenta de todas estas cosas. Tenemos que pasar por aflicciones. Porque cuando pasamos por aflicciones, caemos de rodillas ante Dios. Clamamos a Dios. Nos humillamos a Dios. Y entonces, sí, entonces, Dios nos puede hablar. Y le escuchamos. Y oímos su voz. Y oímos su palabra y nos quebranta. Es necesario que seas afligido para que entiendas ciertas cosas. No sé cuáles. El Señor sabe. Angustiado y muy herido entregó su vida a Jesús. Despreciado y afligido no abrió su boca en la cruz. Sin decir nada a través de sus llagas cargó toda enfermedad. Como una oveja sin llantos ni quejas murió por la humanidad. No merecíamos el precio que Él pagó. Nadie era digno de su amor.
golpeado y muy herido, entregó su vida a Jesús. Despreciado y afligido, no abrió su boca en la cruz. Sin decir nada, a través de sus llagas cargó toda enfermedad. Como una oveja sin llantos ni quejas, murió por la humanidad. No merecíamos el precio que él pagó. Nadie era digno de su amor. Vino a darnos vida, sin embargo nadie vio que era el verdadero Hijo de Dios y la luz. No merecíamos el precio que él pagó. Nadie era digno de su amor. Vino a darnos vida, sin embargo nadie vio que era el verdadero Hijo de Dios y la luz. No merecíamos el precio que él pagó. Nadie era digno. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Afligidos. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice la Escritura: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos la ayuda de Dios. Dios nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos santifica. También es nuestro consolador. Él nos consuela en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas. Cuando estamos afligidos, oramos a Dios y sentimos el cariño, el calor de Dios, que en medio de dolores, de problemas insolucionables, ahí está el Señor para hacernos recordar promesas y cómo cambiará nuestra vida finalmente. Igual que un niño pequeño que debe ser conducido por sus padres, los cuales lo cuidan, alimentan, guían por la vida, les advierten de los peligros, están con él en tiempos de dolor, de enfermedad. Asimismo, el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad y nos consuela. Él es el consolador, como dice la Escritura. Dios jamás nos dice que no vamos a ser atribulados, sino que tendremos consuelo, seremos consolados y no nos hará pasar por pruebas que no podamos soportar. Él no desea nuestra caída, sino que desea que aprendamos a caminar seguro por caminos seguros. A caminar seguro por caminos seguros. No estaremos solos en nuestras dificultades. No seremos personas desconsoladas, sino que tenemos alguien que cuide de nosotros, que como Padre esté con nosotros, como Padre que se sienta al lado nuestro y toma nuestra mano, nos acaricia, nos abraza y se acuesta a nuestro lado para controlar la fiebre, para darnos algún remedio, para contarnos un cuento y hacernos dormir. El Señor no nos cuenta cuentos, pero nos recuerda su palabra que es consuelo, su palabra que contiene historias increíbles de personas que, aún en peores condiciones que nosotros, como Job, por ejemplo, lograron salir adelante. Personas como nuestro Señor Jesucristo, que pudiendo evitar todo el sufrimiento, tenía el poder para hacerlo, tenía la autoridad para hacerlo. Podía zafarse de todos sus dolores, de todas sus aflicciones.
pero no lo hizo porque había un plan de Dios de ser afligido en esa circunstancia para poder tener un resultado maravilloso para muchas personas. Es necesario, hermano, que seamos perfeccionados por medio de las aflicciones. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí está nuestro Padre que nos ayuda a perfeccionarnos, ayuda a que sean afirmados nuestros pies en estos caminos espirituales que son un poco desconocidos para nosotros. Es nuestro Padre que nos fortalece en medio de la debilidad, que finalmente nos establecerá en el lugar correcto, con un destino adecuado. Y esto lo hace el Señor de toda gracia, que nos escogió y nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice la Biblia Nueva Traducción Viviente de este 1 Pedro capítulo 5 versículo 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Tremendo Padre que tenemos, que nos restaura, que nos sostiene, que nos fortalece y nos afirma sobre fundamento sólido. Cuando la estamos pasando mal, pareciera así que Dios nos hubiese abandonado, sobre todo cuando tenemos dolor, gran pena, gran angustia, miedo, y que pareciera que también el tiempo se pone lento, como que el reloj no avanza. Parece que nunca saldremos de esas situaciones difíciles. Dios nos habla de que seremos afligidos a pesar de que nos ha llamado a ser participantes de su gloria eterna. Aunque seamos llamados hijos de Dios, al igual que el Hijo de Dios, que angustiado y afligido, caminó por las calles de Jerusalén, cargando la cruz hacia el monte Gólgota. Así también nosotros debemos tomar cada uno nuestra propia cruz y seguirle, que no es una cruz de chocolate que disfrutamos placenteramente, sino es de madera rasposa, dura, pesada, que apenas la podemos. Pero Él nos escogió, nos llamó, nos va a ayudar también, nos consolará. Nos escogió para la eternidad junto a Él, no para venir a afligirnos solamente, ni tampoco para salvarnos de todas las dificultades de esta vida. Él nos vino a salvar de la muerte eterna, a salvarnos de la condenación a la que estábamos listos ya, por los miles de pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Algunos solo acabarán sus sufrimientos cuando mueran. Sí, no habrá cese del dolor mientras están vivos. Algunos mártires de la fe ya probaron, ya gustaron ese sufrimiento. Murieron crucificados, otros quemados, otros despellejados. Es increíble la maldad del hombre, el odio que hay hacia los cristianos en algunos lugares. ¿Cómo ha habido tanto odio a lo largo de la historia? Pero independiente de las situaciones de aflicción, la palabra nos asegura que todos los escogidos de Dios van a un lugar donde nunca más han de padecer por ninguna causa. Como dice la Biblia Nueva Traducción Viviente de Apocalipsis 21:4. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Nos quedan unos cuantos días de vida, o meses o años, y ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más muerte segunda, muerte eterna, condenación en el infierno, nada de eso. Debemos permanecer en Cristo.
tomados de Él, mirándole a Él. ¿Cómo fue capaz de seguir sirviendo al plan de Dios a pesar de sus duras aflicciones? Hoy día el Señor no se goza con nuestras aflicciones. De seguro también sufre cuando nosotros sufrimos. Y Él quiere que pronto podamos salir de esos problemas. Pero necesita enseñarnos. Como padre necesita disciplinarnos, necesita cuidarnos, necesita dirigirnos, necesita que aprendamos, necesitamos aprender, necesitamos ser guiados, necesitamos pasar por esas dificultades. Él sabe eso, que nosotros necesitamos eso. Así que por eso nos ayuda. Pero no nos quita completamente la aflicción, porque si no, no aprenderíamos nada. Seguiríamos ahí, con nuestros conflictos, sin solución, sin aprendizaje. Dios quiere crecimiento, quiere maduración. Ese es el proceso de la santificación. Un proceso que no es que serás vestido de blanco y te pondrán una aureola en la cabeza, sino que este proceso de santificación tendrá que pasar por aflicciones. Es plan de Dios, sí. Plan de Dios que vivamos estos asuntos, pero será finalmente para mejor. Debemos saber que las pruebas pasan, que las situaciones difíciles a veces incluso dejan cicatrices, pero sabemos que algún día todo calmará. Ya no habrá más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las pruebas están aquí. Las situaciones difíciles tenemos que vivirlas. No será un disfrute probablemente cuando la estemos pasando mal. Pero lo que sí debemos saber, que no estamos solos. Que Dios, sí, Dios está con nosotros. Él es Emmanuel. Cuando las pruebas amenazan la tranquilidad, tienes en Cristo el amigo siempre fiel. Los vientos soplan, dan con ímpetu contra el hogar. No te amedrentes, clama a Cristo y Él te ayudará. Hermano, confía en el Señor. Hermano, las pruebas pasarán. No temas ya, no dudes más, la carga Él la llevará, su gracia fiel te sostendrá, descansa en Él, descansa en Él, descansa en Él. Cuando las pruebas amenazan la tranquilidad, tienes en Cristo el amigo siempre fiel. Los vientos soplan, dan con ímpetu contra el hogar. No te amedrentes, clama a Cristo y Él te ayudará. Hermano, confía en el Señor. Hermano, las pruebas pasarán. No temas ya, no dudes más. La carga Él la llevará, su gracia fiel te sostendrá. Descansa en Él, descansa en Él, descansa en Él. Cuando las pruebas amenazan la tranquilidad, tienes en Cristo el amigo siempre fiel. Los vientos soplan, dan con ímpetu contra el hogar. No te amedrentes, clama a Cristo y Él te ayudará. Hermano, confía en el Señor. Hermano, las pruebas pasarán. No temas ya, no dudes más. La carga Él la llevará, su gracia fiel te sostendrá. Descansa en Él, descansa en Él, descansa en Él. Cuando las pruebas
amenazan la tranquilidad. Tienes en Cristo el amigo siempre fiel. Los vientos soplan, dan con ímpetu contra el hogar. No te amedrentes, clama a Cristo y Él te ayudará. Hermano, confía en el Señor. Hermano, las pruebas pasarán. No temas ya, no dudes más. La carga Él la llevará, su gracia fiel te sostendrá. Descansa en Él, descansa en Él, descansa en Él. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Afligidos. La Biblia señala que es necesario nacer de nuevo. Espiritualmente nacemos a una nueva vida. Somos una nueva criatura. Y como toda nueva criatura necesitamos aprender. Llegamos a un mundo espiritual en donde prima la pureza, donde no hay ningún tipo de impureza que se tolera. La santidad es lo que agrada al Señor. Y si vamos a ser del Señor, necesitamos ser santos. Entonces tenemos que aprender todo esto. Nacemos a un mundo en que no estábamos acostumbrados. Nosotros vivíamos en un mundo de pecado, donde teníamos licencia de todo tipo, y nos justificábamos también en nuestros pecados. Fíjate que son muy pocas las personas que creen que son malas, o que necesitarían un juicio eterno, una condenación y cosas así. La gran mayoría piensa que no son tan malos. De hecho, las ceremonias fúnebres, casi siempre se les manda al cielo al muerto, a pesar de que nunca haya escuchado la palabra de nuestro Señor Jesucristo, o no la haya seguido como mínimamente esperamos. Es que nos cuesta esto de pasar una nueva vida, tener una nueva vida en santidad, para lo cual es como si entráramos a una carrera profesional, donde debemos rendir exámenes diversos. Son nuevas materias que debemos aprender. Debemos aprobar en lo teórico y en lo práctico. Y las pruebas prácticas no son fáciles. Son muchas veces muy difíciles. Necesitamos aprender el amor, el fruto del Espíritu Santo también, como es el gozo, la paciencia, la paz, la bondad, la benignidad. Aprender la fe, la mansedumbre, el dominio propio, la templanza. Cuestiones que tal vez teníamos algunas pequeñas cosas en la vida anterior. Pero usted sabe que Dios requiere perfección. Y estamos hablando de un estilo de vida totalmente diferente. Hasta el amor que nosotros pensábamos que teníamos cuando éramos vieja criatura, en Cristo aprendemos que ese no es el amor que Dios quiere que tengamos. En 1 Corintios capítulo 13 podemos ver características del amor, que vaya que nos sorprende cuando las leemos. Nosotros preguntamos, ¿y eso es el amor? Más que amor pareciera un sometimiento y que no fuera eso amor. Pero hay tantas cosas que tenemos que aprender. Por eso que necesitamos ser atribulados. Porque claro, cuando estamos bajo presión, realmente aprendemos. Cuando somos examinados, podemos realmente aprobar el examen. Siempre y cuando hayamos aprobado las materias, la teórica y la práctica. Cuando somos débiles, entonces aprendemos a ser fuertes. Cuando me doy cuenta que no tengo músculos, entonces me pondré a hacer ejercicios. Y cuando haga ejercicios voy a sentir dolor cuando venga el desarrollo de esos músculos. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículos 5 al 10. De tal hombre me gloriaré,
pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice el apóstol Pablo, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremenda conclusión, un enredo de palabras, pero finalmente nos dice que cuando nos damos cuenta que somos débiles, que no sabemos, entonces vamos a tomar ciertas medidas o vamos a aceptar lo que Dios nos mande, sabiendo que Él lo ha hecho para que aprendamos, para que nos hagamos fuertes en donde estamos siendo débiles. Pablo dice que se alegraba por no ser perfecto, por tener múltiples debilidades, pues ellas le hacían depender del poder de Dios. Así es, cuando nos damos cuenta que no somos capaces, entonces levantamos los ojos a los cielos y miramos hacia lo alto. Porque en esta vida estábamos acostumbrados a andar mirando el piso, o mirándonos a nosotros mismos, mirando a nuestro ombligo. Pero cuando nos damos cuenta que somos débiles y estamos siendo afligidos, es cuando levantamos los ojos a los cielos y clamamos por ayuda. En la medida que Pablo era incapaz o le faltaban fuerzas para superar sus problemas, entonces sabía que debía pedir ayuda, que debía lograrlo pidiendo que el Señor le fortaleciera. No sabemos mucho con respecto al aguijón de la carne. No se sabe qué era lo que le afectaba, pero dice que era un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Aparentemente era algo corporal, tal vez una afección antigua intensa de la cual ni había sanado, un problema crónico que le molestaba, por el cual dice el apóstol que había orado a Dios en 3 ocasiones para que le fuera quitado, pero nada había sucedido. Había entendido que Dios le había dicho que mientras él era débil, entonces se hacía fuerte. Él había comprendido que ese aguijón lo hacía débil, y aunque le obstaculizaba su trabajo apostólico, el apóstol Pablo entendía que era bueno ser débil, porque en esa debilidad debía todo el tiempo recurrir a Cristo para que le fortaleciera, para que estuviera con él, para que le ayudara. Porque si se sentía Superman, iba a creer que por su fuerza lograba todo y se iba a ser independiente de Cristo. Y cuando nos hacemos independientes de Cristo, entonces nos parecemos al diablo o nos parecemos a Adán y Eva. Nos debemos parecer a Cristo, que Él dependía del Padre. El apóstol Pablo sabía que el aguijón en la carne lo mantenía humillado. Y así daba ejemplo al resto de la necesidad de ser así. Y que nadie era perfecto. Y tampoco obtenía de Dios todo lo que quería. Él oraba a Dios y no era posible ser sanado. Oraba por otras personas y eran sanadas. Pero él oraba por sí mismo y no era sanado. Muchas veces yo he escuchado eso. Personas que Dios las usa con los dones de sanidad que le ha otorgado. Pero esas personas oran por sus problemas, por sus enfermedades, y ahí siguen igual. Es que las debilidades y las aflicciones nos ayudan a formar el carácter cristiano. También para que se desarrolle y madure
el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Lo que yo te decía, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Ese fruto del Espíritu Santo, que es una combinación de cosas. Y esto nos hace dependientes de Dios. El saber que nos falta crecimiento, nos falta maduración. Nos mantiene el clamor. Cuando somos afligidos y nos sentimos débiles, nos damos cuenta de que solo somos aún más débiles y que necesitamos ayuda. Si no pasamos por ninguna dificultad, si no somos examinados en ninguna materia, no sabríamos qué tan fuertes somos. No podríamos saber muy bien cuáles son nuestras capacidades y habilidades. No podríamos saber qué tanto hemos crecido como nueva criatura, qué tanto nos hemos desarrollado en esta nueva vida espiritual. Si nada se opone a nuestra fe y nuestra fe no es probada, entonces no podemos darnos cuenta de qué tanto creemos y que el fruto del Espíritu Santo no ha sido desarrollado mucho. Debemos ser probados en nuestra fe. Debemos estar muchas veces al límite. Dios guardando silencio cuando nosotros estamos gritando por ayuda. Los que salen arrancando las primeras dificultades o no soportan aflicciones del cuerpo o de la mente, en realidad solo es porque profesaban una creencia por conveniencia momentánea. Aquellos que huyen al primer dolor y blasfeman contra Dios no eran en realidad nuevas criaturas. Estaban allí como queriendo ser, pero no entendieron nada. Habían construido su casa sobre la arena y no sobre el fundamento sólido de una fe inquebrantable en Cristo Jesús. Por eso debemos aprender tanto la palabra, debemos escudriñar las Escrituras, para conocer los planes de Dios, para conocer sus promesas, para conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿De qué se trata esta nueva vida en Cristo Jesús? ¿De qué se trata tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo? Cuando no hay respuesta y estamos en aflicción. Cuando no está la respuesta ya otorgada, como nosotros queríamos, a nuestras oraciones, de los males que nos aquejan. Debemos ir entendiendo que Dios no es el genio todopoderoso que sale de la lámpara y que está a nuestra disposición instantánea para resolver cada una de nuestras peticiones. Dios nos ama y como nos ama, desea enseñarnos. Quiere que nos parezcamos a Él. Que realmente no nos quedemos como bebés espirituales, sino vayamos madurando. Dios quiere que nos demos cuenta de que solo estamos en pie ante Él, disfrutando de su compañía porque su gracia nos sostiene y su espíritu de vida nos alienta, nos consuela, para que sigamos en el camino a la eternidad mirando a Cristo, que ya vuelve por nosotros. Y cuando tratamos de poner los ojos en Jesús, pasan por nuestro lado imágenes, figuras de cuestiones que nos quieren apartar de Dios. Escenas que nos quieren apartar de Dios. Situaciones, conflictos, heridas, cicatrices que nos quieren apartar de Dios. Recuerdos, rencores que nos quieren apartar de Dios. Aflicciones antiguas que sanaron pero que dejaron la huella, que nos quieren apartar de Dios. Afecciones recientes, afecciones actuales, que nos quieren apartar de Dios, pero nosotros mirando a Cristo. Su gracia nos sostiene y solo su espíritu de vida nos alienta y consuela, para que sigamos camino a la eternidad. Pablo sabía muy bien de lo que hablaba. Él no enseñaba como un maestro solo teoría, sino que claramente había vivido situaciones prácticas terribles. Y la cuenta ahí en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Una debilidad que lo hacía gloriarse. Me gloriaré sino en mis debilidades, dijo el apóstol, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque el poder de Dios se perfecciona en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, tal cual las vivió en la práctica el apóstol Pablo. Perseguidos por los judíos, perseguidos por los gentiles, por los no judíos, peligros en el campo, en la ciudad, en ríos, en mar, peligros de los falsos hermanos, muchos desvelos, pasando hambre, sed, ayuno, frío, desnudez. ¿De cuál prosperidad me hablan hoy día las iglesias de prosperidad? ¿Prosperó el apóstol Pablo? Sí, creció como nueva criatura. Maduró, llegó a ser un apóstol, un hombre maduro, hecho a la imagen de Cristo, porque siguió a Cristo. Lo siguió también, lo imitó en las aflicciones, en el hambre, en los ayunos, en muchas cosas. Cuando nos sobrevengan sufrimientos, cuando nos vengan sobre ti desgracias, ambos debemos saber que todo estará bien. Pues si ha sido sabiamente dispuesto por Dios, Él tiene el control sobre esto. Somos sus hijos. Nos cuidará como Padre. Estará con nosotros cuando estamos con fiebre. Estará con nosotros cuando estamos enfermos, cuando nos hemos accidentado, cuando estamos desconsolados, cuando estamos desorientados. La piedra en el zapato o la roca en el camino están puestas allí sabiamente. La piedra en el zapato para que nos demos cuenta que estamos caminando con algo que nos está haciendo daño, por lo cual debemos detenernos, sacar la piedra del zapato para no seguirnos haciendo daño. Pero la piedra va a tener que dolernos. La piedra va a tener que hacer una herida en nuestro pie para darnos cuenta que allí había una dificultad. Si la piedra en el zapato no nos hace herida, terminaremos con una tremenda llaga en el pie, una gran inflamación, una gran infección sin darnos cuenta. Es necesario que la piedra en el zapato nos haga una herida para que nos demos cuenta que está algo mal. La piedra en el zapato debe afligirnos para que la piedra en el zapato salga de allí. La roca en el camino está puesta allí también sabiamente, para darnos cuenta que por ese camino no podemos seguir, que debemos devolvernos. Nos equivocamos de senda. La roca en el camino está puesta para darnos cuenta que hay una advertencia de Dios, que ese no es el camino. Nos confundimos de camino. Pensábamos que habíamos tomado decisiones correctas, pero ahora nos chocamos con la roca y la roca no nos deja avanzar.
Es Cristo quien no nos deja avanzar. Por eso que nos damos de cabezazo en la roca. Y si seguimos dando de cabezazo en la roca y queremos seguir avanzando, nos vamos a hacer mucho daño. Es necesario chocarnos con la roca en el camino para darnos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Es necesario ser afligidos por la roca en el camino para darnos cuenta que estamos equivocados, que necesitamos cambiar de rumbo, cambiar de senda. Las aflicciones han sido permitidas por Dios para nuestro beneficio eterno. Tal vez hoy día no lo entendemos. Cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, estamos aprendiendo a ser criaturas espirituales. Tenemos un corazón nuevo que recién está aprendiendo cómo debemos hacer las cosas, que debe alinearse con el corazón de Dios. Teníamos un corazón dañado, que vivía según lo normal de acá del mundo, de este mundo de incredulidad, de este mundo que vive apartado de Dios. Pero ahora debemos desarrollar un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando estemos enfermos o heridos, debemos considerar que hay alguna razón para ello, aunque la desconozcamos, aunque no entendamos aún. Fíjate que el Señor podría librarnos de todas estas desgracias, de todas estas aflicciones, si lo tuviera bien. Pero si no quiere, es porque realmente no nos conviene. Si no lo hace, es porque estas aflicciones son seguramente para nuestro provecho. ¿Por qué fue afligido tanto el apóstol Pablo? ¿Por qué? Necesitaba ser ministro de Cristo. Necesitaba cargar esa cruz. Y cargar la cruz no iba a ser un caminar placentero o divertido. Trabajos abundantes, azotes sin número, cárceles, peligros de muerte, azotado por los judíos, azotado con varas, apedreado, sufriendo naufragio, peligros de río, de ladrones, peligros de los judíos y de los no judíos, peligros en el campo, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, muchas noches sin poder dormir, con hambre, con sed, muchos ayunos, pasando frío, con muy poca ropa, desnudez, y además preocupado por todas las iglesias. ¿Acaso el apóstol Pablo no podía enfermarse? Claro que se enfermaba. ¿Acaso no podía tropezar? Claro que tenía que tropezar. Si era necesario gloriarse, claro que podía gloriarse, pero en su debilidad, porque era necesario su debilidad. Era necesario ser probado, era necesario ser afligido, para que nosotros lo podamos mirar hoy día y decir, ¡oh, el apóstol Pablo, me encantaría ser como él! ¿Quién como él? ¿Cómo quisiera ser como él? ¿Cómo quisiera tener las revelaciones, esa fe del apóstol? Pero tendríamos que pasar todas las que pasó el apóstol Pablo. Él no era un superdotado. Dios tuvo que trabajar mucho con él. Y vaya que tuvo que trabajar con él. Porque ninguna de esas pruebas difíciles, ninguna de esas aflicciones, de esos padecimientos que tuvo que sufrir el apóstol, estuvo de más. Era necesario que así ocurriera. Había plan de Dios. Algún aspecto del carácter del apóstol debía ser trabajado. El Señor hará lo mismo con nosotros. Tendremos dificultades en el hogar, en el seno de nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros seres amados, con aquellas personas que sentíamos que éramos grandes amigos y hermanos. Tendremos problemas con gente desconocida. Tendremos problemas en la iglesia, con los hermanos de la iglesia. Habrá problemas en todo sitio.
Seremos tentados, probados. Las pantallas probarán nuestra dependencia de Dios o nuestra dependencia del pecado. Las pantallas hoy día nos probarán si realmente queremos dedicar tiempo a Dios o tiempo a la diversión, a la entretención. Tiempo a perder el tiempo. ¿Qué quieres? Por eso que el Señor tiene que probarnos. Hoy día en el mundo actual. No seremos probados tal vez con 39 azotes, pero vendrán situaciones, tal vez accidentes, enfermedades diversas. Seremos afligidos en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia mente, o afligidos porque algún ser querido está siendo afligido. Afligidos económicamente, afligidos laboralmente, afligidos en los estudios, decepcionados porque tal vez no somos considerados por los hermanos en la iglesia. Debemos ser probados en tantas cosas, pero Él nos sostendrá. Mientras estemos angustiados, afligidos, en angustias diversas, en tentaciones, en pruebas, algo estará haciendo nuestro Señor para que esas criaturas nuevas que somos lleguemos a ser niños y luego adolescentes y luego jóvenes y luego adultos maduros, cristianos maduros. Y siempre está esa palabra que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Nunca podremos sentirnos seguros de que ya Dios no tiene para qué probar nada en nosotros. Nunca te creas tan seguro que pienses que Dios ya no tiene para qué examinarte, que conoce tu corazón, que tú eres una excelente persona con Dios. No es así. Frente al más mínimo grave problema, muchos flaquean, hasta los más fuertes. Hasta los que predicamos, nos vemos enfrentados cada día a innumerables situaciones en que salimos aprobados en algunas, pero en otras reprobados. Y deberemos repetir el examen hasta que seamos aprobados. Y esto significará más pruebas, más tentaciones, más exámenes, más aflicciones. Porque el plan de Dios es constituirnos a la imagen del Hijo. Es que seamos como su Hijo, perfeccionados. Como dijo el Señor, sed perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, la tarea de nuestro Dios es grande. Por eso que toda la gloria, la honra y la alabanza será para Dios. Porque si Él no fuera tan perseverante con nosotros y tuviera tanta paciencia como la que nos tiene, nada podría salir de cada uno de nosotros, nada bueno que pueda por sí solo pisar algún día el reino de Dios. Solo por gracia, la gracia que nos sostiene, la gracia que nos alienta de Dios y la conciencia de darnos cuenta que somos débiles y que si de algo tenemos que gloriarnos es que somos débiles. Sí, somos débiles. Nos falta mucho. Estamos en el proceso. Todos estamos en el proceso. Yo estoy en el proceso. Quisiera ya haber dado el examen final y haber obtenido el grado. Pero eso no sucederá. Me iré de este mundo y aún me quedarán tareas pendientes. Tareas que no aprobé. Exámenes que reprobé más de una vez. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha puesto a Cristo. Cristo el Señor. Y somos salvos por gracia y no por obras. Pero aunque somos salvos por gracia y no por obras, Dios nos está haciendo pasar aflicciones para que cambiemos nuestras obras, para que nuestras obras ahora sean de acuerdo a la condición que tenemos.
hijos adoptivos de Dios. Hijos de Dios. No debemos desacreditar el nombre de Dios. No debemos ensuciar el nombre de Dios, diciendo que somos hijos de Dios y luego comportarnos como hijos del diablo. Tenemos tanto que crecer. Es necesario ser atribulado. Pero sabemos que cuando somos atribulados, cuando nos damos cuenta que somos débiles, entonces, por la gracia y para gloria y honra de Dios, por su intervención, lograremos al final ser fuertes, crecer, madurar, ser criaturas nuevas, no de acuerdo a nuestras ideas, sino a los planes de Dios. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Porque siento tu presencia en mi ser. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo Afligidos. Nos espera una herencia incorruptible, hermanos. Este cuerpo se corromperá, envejecerá, enfermará, tendrá accidentes, perderá funcionalidad, perderá capacidades, habilidades. Y es necesario que así suceda. Y que debamos ser probados en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Así como el oro es probado. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,
El apóstol nos dice que debemos ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Eso es lo que tiene que ser probado. Así como el Señor tuvo que padecer mucho para cumplir su misión, nosotros, sus hijos y herederos, también tendremos que padecer para que seamos probados, para que nos demos cuenta qué tanto creemos, qué tanto amamos a Dios. Y veamos que en iguales circunstancias, otros abandonan, otros blasfeman contra Dios, se vuelven incrédulos, mientras que a pesar de la aflicción, los hijos de Dios mantienen la fe, mantienen la confianza a pesar de los malos resultados, a pesar de que el cuerpo físico se deteriora, a pesar de que se pierden cualidades y capacidades mentales. Pero sin embargo, la fe se mantiene en el Señor. La esperanza se mantiene en el Señor. Es que la gracia y la fe nos ayudan a seguir en pie, aún sin haber solucionado lo que nos aflige. Se trata, hermanos, de aprender a confiar en Dios, aunque no lo veamos respondiendo cada oración o clamor, sabiendo que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, y que vamos para una salvación eterna ya asegurada por el Señor. Mientras vivimos en este cuerpo corruptible, debemos saber que aunque somos cristianos, aunque somos renacidos de nuevo para una esperanza viva, aunque somos renacidos de nuevo por el poder de Dios, tendremos enfermedades, luchas, pruebas, accidentes, aflicciones que al final nos ayudarán a capacitarnos, a aumentar nuestra fe, nos ayudarán a confiar en Dios, a fortalecernos en medio de las aflicciones. La Biblia, traducción lenguaje actual, en 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7 dice: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. La promesa está en que Dios reconocerá nuestro esfuerzo, reconocerá que hemos sido probados, que los exámenes han sido difíciles, que nos ha costado, que estábamos muy discapacitados, que teníamos cero habilidades en muchos aspectos, que muchas cualidades que debe tener un hijo de Dios no la teníamos. Pero gracias a las aflicciones, las fuimos desarrollando poco a poco. Por mucha aflicción, enfermedad, dificultad o prueba que estemos pasando en esta vida, entonces, sabemos que no es en vano, que no es nuestra experiencia definitiva ni tampoco nuestra condición final. Si perdimos la salud, si incluso perdimos hasta una extremidad, si nuestras capacidades mentales se han visto muy deterioradas con el paso de los años, esa no es nuestra condición final. Nueva vida nos espera, glorificados seremos. Dice la Escritura que Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha justificado y nos glorificará. Es decir, tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo diferente, con capacidades, habilidades increíbles, semejantes al Hijo de Dios, semejante al cuerpo glorificado del Señor. La vida eterna, hermanos, nos espera con Dios. Finalmente viviremos con Cristo para siempre sin tener que pasar de nuevo las aflicciones que hoy nos aquejan. No tendremos secuelas dolorosas de ellas, porque Dios hará nueva todas las cosas. Y las primeras cosas, como dice la Escritura, las primeras cosas quedarán atrás. Las cosas viejas pasarán y ya no habrá recuerdo de ellas, dice el Señor. Nos espera un mundo mejor, pero
por el momento, por un poco de tiempo. Es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pasar por situaciones. Al igual que el Señor, que fue herido de Dios, fue afligido, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y en la prueba aprendió la obediencia. El Señor tuvo que aprender la obediencia. ¿Cuánto más nosotros, que éramos desobedientes, que nos cuesta obedecer a Dios, que nos cuesta seguir las indicaciones del Señor, que por nada nos ponemos tristes y ya nos desanimamos? Debemos crecer en esto, debemos madurar. Veremos el fruto de la aflicción de nuestra alma y quedaremos satisfechos, tal cual el Cristo vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho, y vio linaje. Grande es el linaje de Dios. Entre ellos estás tú, estoy yo. Linaje de Dios, para manifestar cuánto Dios nos ha amado, cuánto Dios ha tenido paciencia con nosotros, que éramos totalmente indignos, pobres, incapaces, con unas habilidades imposibles de que fueran útiles para el reino de Dios. Pero Dios nos ha capacitado a través del Espíritu Santo. Dios nos está ayudando cada día. Puedes tener entonces por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en ti ha de manifestarse. Viene un cuerpo glorificado, maravilloso, que nuestro Dios nos ha prometido. Viene un tiempo mejor. Y estaremos ahí con el ladrón en la cruz que se arrepintió a última hora. Reconoceremos al Cristo. Estaremos en el paraíso. Y ya habrá quedado atrás nuestra debilidad. Porque por el poder de Dios habremos crecido. Habremos sido perfeccionados, afirmados, fortalecidos, establecidos. Y aunque a nosotros nos parecía largo el tiempo de la aflicción, en realidad el tiempo será poco. La ganancia será mucha. El tiempo de ganancia será eterno. Él secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Todas esas cosas ya no existirán más. Podemos confiar en Dios. Mientras tanto nos gloriamos en nuestras debilidades. Mientras tanto nos gloriamos en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en rechazos, en que la gente murmura, en que no nos aceptan, en que no están de acuerdo con nosotros. Nos gloriamos en que somos débiles. Y cuando somos débiles, entonces Dios nos capacita para que seamos fuertes. Y somos capacitados, examinados con pruebas diferentes, hasta lograr lo que Dios quiere lograr. Debemos confiar en Dios. Así como el apóstol Pablo padeció de tantas cosas, nosotros es necesario también que padezcamos de muchas de ellas. Veamos al apóstol, al máximo representante de los discípulos de Dios, que padeció muchísimo, que también enfermaba, que también tropezaba, que sufrió tantos peligros y situaciones complejas, azotes, naufragios, peligros de todo tipo, desnudez, ayuno, sed, hambre, desvelos. Debemos ser afligidos. Es plan de Dios. Pero bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer para esta esperanza viva. Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y seamos glorificados. Grande será el tiempo,
de bendición que viene. Eterno es el tiempo de bendición que viene. Paciencia, hermanos. El tiempo se acaba. El tiempo es corto. Grande, maravilloso es lo que viene posteriormente. Cualquier lágrima, cualquier angustia, cualquier situación difícil que estés pasando. Tal vez frustraciones, soledad. Te sientes incomprendido. Te sientes solo. Sientes que te falta apoyo. Sientes que te falta auxilio, socorro, ayuda. Que tus necesidades son muchas. Que parece que no estuvieran fluyendo en la medida que fluyen tus oraciones. Es que tenemos que crecer en tantos aspectos. Por ejemplo, la paciencia. La paciencia de esperar. Nuestra fe. La confianza de creer que va a suceder. Creer que realmente Dios está con nosotros. Creer que realmente Dios nos está ayudando cuando todavía no vemos nada. La gente mira a nuestro alrededor y mira a nuestra situación. Y muchas veces no ve grandes logros. Nos ve casi los mismos de siempre. No nos analizan el corazón. Se acostumbran a criticar lo que somos. Es que no aman a Dios. Ten paciencia con tus hermanos en la iglesia. Hay algunos que van muy lentos. No te desanimes por los que van muy rápido. No creas que tú eres el más torpe de todos. Siempre hay otros que van mucho más lento que nosotros. A veces nosotros somos mejores en ciertas áreas y somos muy torpes en otras. Pero Dios está trabajando cada una de ellas. Es plan de Dios que tú te perfecciones, que adquieras los conocimientos de un hijo de Dios, las habilidades de un hijo de Dios, que seas capacitado, que crezcas. El Señor va a poner obstáculos en tu camino. Roca va a aparecer en el camino cuando estás equivocado, para que no cruces más allá. Y cuando vas caminando desprevenido y estás dando malos pasos, vas a sentir una piedra en el zapato. Y si no sacas esa piedra del zapato, si no dejas de hacer lo que estás haciendo, van a quedar heridas allí. Y luego va a haber lamentación. Confía en Dios. Ten paciencia. El Señor te ama. El Señor quiere lo mejor para ti. Te espera con unas moradas eternas. En un sitio maravilloso donde no habrán estos problemas que hoy día tenemos. Donde no tendrás un cuerpo con los problemas que hoy día tienes. Donde no tendrás enfermedades, ni tendrás mala salud como tal vez hoy día puedas tener. Donde habrán personas interesadas en ti, en que te vaya bien. No habrá ladrones, no habrá personas que te hagan daño, no habrá delincuentes, no habrá seres queridos que te dañen, no habrá familiares que te traicionen o amigos que te traicionen. Será un mundo mejor. Todos estamos creciendo en esto. Hay quienes les costará más. Hay quienes recibieron un llamado muy temprano en su vida y tendrán que estar toda una vida sirviendo a Dios. Pero de seguro hay un plan muy bueno para ellos, para los que tengan que estar años sirviendo al Señor. Hay otros que se irán y en los últimos momentos recibirán la salvación. Pero hay otros planes de Dios para ellos. Mírate a ti mismo. Mira que Dios está contigo, que el Consolador te sostiene y que Él te sostendrá de aquí hasta la eternidad. Confía en Dios. Confía en Dios. El Señor te ama y te sostendrá hasta que todas estas aflicciones
cesen. Y tal vez cesarán solamente cuando cerremos los ojos y bajemos al sepulcro. Pero después del sepulcro nos espera algo mejor. Y allí nos encontraremos todos, los afligidos de Dios, los que soportamos las pruebas, los que no negamos el nombre del Señor, que sometida a prueba nuestra fe, fuimos hallados para gloria, honra y alabanza del Señor. Gloria a Dios. Maravilloso plan de Dios. Aunque en este momento no sea muy agradable estar siendo afligidos, pero sigue confiando en el Señor. Él tiene un plan maravilloso para ti. Si mi fe es probada, Él me sostendrá. Y si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida. Él me sostendrá.